Y la charla que he preparado para esta tarde se basa en casi 2 décadas de investigación y de escritura sobre la extinción, desde el primer trabajo de campo que hice tras mi doctorado hasta el presente. En un principio me formé como filósofo, pero siempre me inspiró el trabajo de campo que llevaban a cabo mis colegas de la antropología, la historia y otras disciplinas. Así que durante mi doctorado empecé a hacer entrevistas y a hacer pequeñas visitas de campo y a buscar formas de trabajar con estos materiales para incorporarlos a mi forma filosófica de pensar. Y a medida que del trabajo de campo se ha vuelto algo más importante para mi trabajo y ahora, junto con un grupo de académicos, creo que lo que hacemos es una especie de filosofía de campo. Hacer filosofía sobre el terreno transforma la disciplina de formas muy importantes. Para empezar, reconfigura las lecturas y las fuentes de información en las que nos basamos, así como el tipo de preguntas que nos hacemos. Y en mi caso también ha supuesto un enfoque de la extinción basado en investigación empírica, tanto en científicos como en comunidades locales, con la idea de comprender mejor cómo la extinción marca los contornos de las vidas y de los paisajes. Y en consecuencia mi trabajo se centra en el esfuerzo de pensar a través de episodios concretos de extinción y preguntarme qué significa esta extinción, por qué importa y entonces preguntarme qué tipo de respuesta puede exigirnos. Pero hacer filosofía de campo también transforma nuestra forma de comunicarnos. Trabajar con las comunidades implica que tenemos que encontrar formas de compartir nuestras ideas de una forma más amplia y también asumir el papel de crear de forma creativa espacios para las personas, para una variedad de personas, para que puedan compartir sus historias y sus ideas. Y bueno, desde este punto de vista de la extinción, la conferencia que me gustaría compartir es una selección de historias. Y espero demostrar que contar historias es un tema serio. Como dijo Donna Haraway, investigadora feminista, en nuestro tiempo estamos literalmente contando historias para que la Tierra sobreviva. Y esto quiere decir que tenemos que imaginar otras formas de entendernos a nosotros y al mundo. Y espero que estas historias y las lecciones o las ideas que puedan extraerse de ellas ofrezcan alguna orientación útil. Bien, vamos a pensar en por qué importa la extinción y por qué importa, ¿no? Los primeros caracoles hawaianos en peligro que me encontré fueron un grupo de unos Aquitinela mustelina que estaban descansando bajo el calor del mediodía y mientras los observaba cada vez sentía más curiosidad por sus rutinas. Se reunían habitualmente de esta forma durante el día y cuando se mueven por la noche, eh, ¿cómo de lejos llegaban? Si volvían a este mismo lugar cada mañana y si lo hacían así, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Qué tipo de comprensiones o relaciones sociales o imperativos evolutivos sustentaban este impulso de agregarse para pasar el día eh, junto a otros caracoles? Y evidentemente me di cuenta de que sabía muy poco de caracoles. Y a la hora de explorar estas preguntas con biólogos, descubrí rápidamente que lo primero que había que ver es que los caracoles, evidentemente, eh, dependen de modos de percepción sensorial muy distintos a los que dominan nuestras vidas humanas. Básicamente los caracoles son ciegos, pero además de esta visión casi ausente también se cree que en gran medida son sordos. Y en lugar de estos sentidos, el mundo de los caracoles se configura principalmente a través de la quimorrecepción. La aproximación al repertorio sensorial humano son lo más cercano es nuestro sentido de olfato y del gusto, capaces de también captar señales químicas del entorno. Pero para un caracol esas facultades quimiosensoriales están mucho más afinadas. Y por eso los tentáculos de la cabeza del caracol están llenos de neuronas sensoriales y ahí es donde se despliegan completamente. Para la mayoría de los caracoles terrestres hay una división del trabajo con los dos tentáculos superiores, situados más arriba en la cabeza y son de mayor tamaño, y se centran en la detección a larga distancia. Y los dos tentáculos inferiores, que se utilizan principalmente para oler o para probar, degustar lo que hay justo delante del caracol. El mundo está saturado
de pistas químicas para los que tienen la capacidad de saborearlas. Y los caracoles captan, como hemos dicho, son capaces de captar una gama de sustancias, sus propias secreciones viscosas y las de otros también son muy importantes. Hay experimentos que muestran que contienen todo tipo de información sobre los individuos que las han depositado, su especie, su salud, su circunstancia reproductiva y muchas más cosas. Así que una de las formas clave en la que tratamos de entender qué es lo que se pierde en una extinción es espesar nuestra idea de quiénes son estas criaturas que desaparecen para añadir un poco de carne a los huesos de los muertos. Quiere decir que tenemos que saber más sobre las especies, entender algo sobre su forma de vida única, es decir, cómo cazan o cómo se reproducen, cómo cuidan a sus crías, o a lo mejor cómo lloran a sus muertos, o de hecho, cómo perciben, cómo se orientan y cómo hacen que el bosque sea su hogar. Evidentemente nunca llegaremos a tener una imagen completa de la forma de vida de otras especies. Gran parte de quiénes son y de cómo son, van a mantenerse ocultos para nosotros o quizá vayan más allá de nuestra comprensión. Los mundos quimiosensoriales de los caracoles, a través de sus babas, son uno de los muchos mundos de experiencia que forman parte de nuestro planeta. Y sin embargo, a pesar de estas limitaciones epistémicas, el empeño de conocer más a los otros importa, probablemente más que nunca, ya que estas formas de vida distintas se están escapando de la existencia y para entender la situación tenemos que entender la tragedia de la extinción. ¿Qué se pierde con cada especie? No es simplemente un conjunto de recursos genéticos, sino más bien de un mundo entero. Como señaló la filósofa Vincent Desprez, toda la sensación de cada ser del mundo es un modo a través del cual el mundo vive y se siente a sí mismo. Y cuando un ser deja de existir, el mundo se estrecha de forma repentina y parte de la realidad se derrumba. Atender a estas formas de vida y los mundos de estos seres ayuda a espesar nuestro sentido de lo que se pierde con la extinción, pero también nos recuerda que estas formas de ser no se crean en aislamiento. Son, de forma inevitable, formas de ser que entran y salen del mundo en relación con otros. Esta es una lección que aprendí pensando con los buitres. Por eso me gustaría volver ahora a estas criaturas emplumadas. No había ni un buitre a la vista. El cielo sobre mí estaba lleno de otras aves, sobre todo cuervos, pero también otros cuerpos más grandes de milanos negros que giraban en torno al sol. Y mientras observaba las aves, el ajetreo de la ciudad de Bombay seguía. Coches, motos cargados de personas y de bienes pasaban a toda velocidad por la carretera. Había oído que este lugar había traído a grandes cantidades de aves carroñeras, especialmente a los cuervos, pero también había traído a otras aves mucho más grandes. Pero los buitres ya no estaban allí, no hacían círculos en el cielo, ni se alineaban en los altos muros de piedra que tenía tras de mí, ni, esperando a que la comida se digiriera antes de poder volver a volar. Y me encontré frente al Parsi Dungharadi, un gran recinto amurallado en el corazón de Bombay, una de las ciudades más grandes y de mayor crecimiento de la India. Había ido ahí para hablar con miembros de la comunidad Parsi sobre la rápida reducción del número de buitres en la India y del impacto que estaba teniendo en sus tradiciones funerarias. Durante miles de años, los parsis y sus antepasados zoroastrianos en Persia habían colocado los cuerpos dentro de torres de piedra para exponerlos a los rayos purificadores del sol y a los picos de los buitres. Y a medida que estas aves han desaparecido, esta práctica se ha vuelto casi imposible. Me quedé allí observando a la gente y a las aves hasta que llegó mi taxi rumbo a la casa de un sacerdote zoroastriano. Más tarde, sentado en la casa del sacerdote, hablé con una mujer parsi que de una forma muy generosa había aceptado guiarme por la ciudad. Y hablamos de un comentario que había hecho noches antes, cuando le pregunté si se acordaba de cuándo habían empezado a desaparecer los buitres de Bombay. Y ella recordó que cuando habían muerto sus abuelas en los años 70 y los 80, había muchos buitres en las torres. Pero
Siguió diciendo, cuando mi padre murió a finales de los años 90, en 1997, nos dimos cuenta de que no había buitres, solo pequeñas aves rapaces como los milanos y, por supuesto, los cuervos. Este comentario, esta forma de medir la presencia de los buitres, tiene sentido para un miembro de una comunidad cuya relación principal con estas aves se da a través de la exposición de los muertos, pero aún así me impactó el estrecho entrelazamiento entre los recuerdos de buitres y esos comentarios tan específicos sobre su historia personal, marcados por la muerte de familiares. Esta era una forma radicalmente diferente de entender o de vivir con los buitres, muy diferente a mi experiencia personal. Y este encuentro tuvo lugar hace ya casi 2 décadas, justo al comienzo de mi investigación sobre la extinción, y ha cambiado ha dado forma a mi forma de pensar. Se acabó la definición de la extinción, que es un acontecimiento singular que puede localizarse con precisión en el tiempo y en el espacio, algo que ocurre en el momento de la muerte del último individuo de una especie. De muchas formas, esta comprensión creo que es engañosa y poco útil. Los buitres nos recuerdan que la extinción es, en realidad, un proceso largo y prolongado de deshilachamiento que comienza mucho antes de la muerte del último individuo y continúa propagándose en ondas por el mundo mucho después, a medida que las relaciones cambian y se descomponen. Este proceso de deshilachamiento es a lo que he llamado el borde romo de la extinción. Y cuando hacemos caso a estos impactos, vemos que no hay un único fenómeno de extinción. Cada especie perdida es su propio evento. Y pensemos, por ejemplo, en las plantas que sufren cuando bajan los polinizadores, o como los medios de vida y las prácticas culturales tradicionales de algunas comunidades se ven afectadas cuando una especie se vuelve cada vez más rara. Igual que cada especie ocupa una posición única en el mundo, también sus relaciones con los demás, la pérdida de cada especie produce sus propios patrones de perturbación. Y esto es un proceso de deshilachamiento biocultural que atraviesa lo que entendemos como naturaleza y cultura y afecta a humanos y a no humanos de formas diversas. Y bueno, entendiendo estas tradiciones de los buitres bueno, estas de la comunidad Parsi y también los mundos quimiosensoriales de los caracoles, nos llevan a expresar estas ideas sobre la extinción. Creo que es necesario. Nos recuerdan que cada especie es una forma de ser, un mundo de percepción, pero cada una de estas maneras de estar en el mundo está vinculada a las relaciones con nosotros, y la extinción es un proceso de deshilachamiento que rehace vidas y paisajes. Parte 2. Hacer ética en el campo. En diciembre de 2001, un grupo de grullas trompeteras emprendió el vuelo migrando de Wisconsin a Florida. Eran las primeras aves de esta especie que migraban en el este de Norteamérica desde hacía más de un siglo. Igual de importante es el hecho de que hicieron este viaje no solas, sino siguiendo a un ultraligero. Presentes antiguamente en poblaciones en toda Norteamérica, a comienzos del siglo XX la especie se había reducido a menos de 20 aves. Y como resultado de varios factores, sobre todo la caza y la pérdida de ambientes, solo quedaba una pequeña población de grullas. A finales de los años 60 la especie fue catalogada como amenazada, de acuerdo con la ley federal estadounidense, y se creó un programa para su cría en cautividad. Pero para aves migratorias como las grullas trompeteras existe una complicación. Las grullas criadas en cautividad no migran, porque sus padres no les han enseñado que debían hacerlo, ni cuándo, ni cómo hacerlo. Para corregir este problema, se combinaron ultraligeros con un programa de entrenamiento para establecer la población migratoria oriental. Y esta historia más amplia de la grulla trompetera, esta historia de conservación, se ha contado muchas veces y es una gran historia de éxito. Pero lo que se deja fuera de esta historia son todas las prácticas complejas que hay entre bastidores que hicieron posible este éxito. Para que la especie pudiese sobrevivir, muchas aves han tenido que vivir toda su vida
en entornos extraños y empobrecidos. Se han visto sometidos a estrés continuo, incluida la inseminación artificial. Y aparte de las grullas trompeteras, otras especies han sido incluidas en el proyecto, incluida las grullas canadienses que se han ayudado a incubar con la grulla trompetera, pero en algunos casos han resultado heridas o incluso han muerto a la hora de enseñarles la técnica de seguir a un ultraligero. Aquí se unen varias prácticas, a veces alineadas y a veces entran en conflicto unas con otras. El cuidado de algunos cuerpos emplumados de ciertas especies exigen la dominación y el abandono de otros. Mi enfoque de la ética de la extinción ha emergido a través del esfuerzo de pensar en casos como este. No hay respuestas sencillas. Por una parte, estoy convencido de que tenemos una obligación ética de no hacer o no provocar la extinción voluntaria de una especie, pero por otra parte también tenemos que evitar hacer daño y matar a los seres vivos en la medida de lo posible. Y mientras escribía sobre las grullas trompeteras, descubrí lo que era un régimen de cuidado violento. No es tanto una crítica de este proyecto en concreto de conservación, sino más bien un intento de afrontar la dificultad real de navegar en un espacio de obligaciones éticas que entraban en conflicto. Y de hecho, en este tiempo de extinciones, me parece que los esfuerzos de cuidar especies que desaparecen se ven muchas veces saturados con prácticas de violencia, muchas veces inevitables y continuas. Mi análisis de la situación de la grulla trompetera se centró en una conversación detallada sobre la forma de vida de estas aves y me fascinaba especialmente el fenómeno de la impronta, asociado de forma muy íntima con el trabajo del Konrad Lorenz, el etólogo. La impronta es un proceso mediante el cual muchos animales jóvenes forman un fuerte apego al primer objeto en movimiento que ven o que experimentan, que si todo va como debería, suele ser uno de los padres. Y por ello suelen seguir a ese individuo. Y evidentemente en situaciones en las que los animales son criados por los humanos en cautividad o por miembros de una especie sustituta, esto suele producir individuos que parecen no entender, de no verse realmente como miembros de su propia especie. Y por lo tanto no buscan parejas con las que puedan reproducirse con éxito. Pero junto con los retos que plantea para los conservacionistas, la impronta también ofrece oportunidades importantes. Dicho de una forma sencilla, esta migración asistida con un ultraligero solamente es posible porque las aves jóvenes pueden criarse de forma que reconozcan a un ser humano disfrazado de grulla, con un disfraz bastante raro, pilotando un ultraligero como una especie de progenitor sustituto y le siguen de cerca. Así que en mi análisis digo que entender la impronta, pero también las dimensiones más amplias del desarrollo de las aves son vitales para entender cómo estas aves pueden verse dañadas en este proceso y también cómo trabajar para minimizar este daño. Y esto nos lleva de vuelta a lo que comentaba anteriormente sobre la idea de tomarnos en serio las formas de vida de otras especies. Aquí vemos que hacerlo no solo sirve para hacer balance de lo que se pierde con una extinción, sino que también forma parte de modos de conservación eficaces y éticos. Me resisto a la tentación de buscar las ciencias del comportamiento como base para nuestra ética. La gran mayoría del trabajo en ética animal se basa en el esfuerzo de establecer que al menos algunos animales son criaturas moralmente relevantes. Es decir, que se merecen nuestra consideración ética y esto suele hacerse de acuerdo con alguna capacidad que poseen, como poder sufrir y experimentar dolor o ser sujetos de una vida. Junto con un grupo creciente de filósofas ecofeministas, investigadoras, de estudios sociales y de teóricos multiespecie, mi trabajo se basa en el rechazo de este tipo de enfoques extensionistas. Como dijo la filósofa Val Plumwood, cuando hablamos de ética, estos enfoques suelen basarse en su parecido a lo humano y por lo tanto tratan a otras especies como de valor solo en la medida en que se parecen a lo humano como centro hegemónico, en lugar de tratar a los demás como centro independiente con necesidades, excelencias y su necesidad de florecer de forma propia. En lugar de esforzarme por definir quién merece la pena desde el punto de vista moral, mi trabajo parte de lo que Thomas Birch llama consideración universal, es decir,
no justificar la existencia de los seres vivos ni su valor. Esto no quiere decir que el sufrimiento animal bueno, sea moralmente irrelevante en absoluto. Ese tipo de conocimiento nos ayuda a entender que necesitan algunos animales para tener unas vidas florecientes. La idea es que no se puede utilizar este criterio para excluir a algunos seres de nuestra consideración moral. Y en lugar de ello, nos queda un trabajo mucho más difícil, creo yo, de tomarnos en serio el florecimiento de todos los seres humanos con los que compartimos el planeta. Y quiero que recuerden esta idea durante un momento mientras trato de entretejer otra historia de otra parte del mundo. En junio de 2016 tuve la suerte de poder ir a la isla de Rota, en las Marianas, en las Islas Marianas, para aprender cosas sobre una ave extraordinaria llamada el cuervo de las Marianas, o aga, de acuerdo con el pueblo local. Recuerdo en la isla de Guam y de Rota, bueno, hoy la especie está completamente extinguida en Guam y apenas se aferra a la existencia en la isla de Rota. Y el aga fue catalogado como amenazada en 1984 y se inició un programa de conservación. Es importante mencionar que las Islas Marianas tienen un estatus político complicado. Después de una larga historia de ocupación y colonización por potencias extranjeras, incluida España, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las islas se convirtieron en un estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Y como resultado de esta extraña situación, el esfuerzo para conservar el aga ha implicado tanto a gestores del gobierno local como a personal del Servicio Federal de Pesca de Estados Unidos, aprovechando la experiencia del Zoo de San Diego. Así que la causa precisa del el declive del aga en la isla de Rota es un enigma. Los conservacionistas normalmente señalan algunas causas probables que incluyen la depredación por gatos domésticos, la pérdida de hábitat y probablemente el impacto de alguna enfermedad no conocida. Pero junto con estos factores parece que la persecución de los cuervos por parte de los locales también ha tenido un papel muy importante en la reducción del número de individuos. La causa de esta animadversión es complicada, pero se puede resumir de una forma sencilla. La tierra. Cuando le pregunté a Tomás Mendiola por esta situación, me comentó que que los locales no quieren a estos cuervos, a los aga, en sus tierras. Tomás es un chamorro sabio que vive en Rota y que presenta un programa de radio sobre lengua y culturas chamorras. Y me explicó que el pueblo chamorro no se ha interesado especialmente por el aga. Pero cuando los esfuerzos de las agencias estadounidenses empezaron a interferir con sus actividades, especialmente limitando el desarrollo de nuevos terrenos, empezaron a enfrentar al aga con la gente. Y en palabras de Thomas, así existe este dilema. Lo crea la presencia del cuervo o querer estar allí. El caso es ¿quién va a sobrevivir, el cuervo o yo? Bien, la ley nos pone a uno contra el otro. Si hay algún peligro para el cuervo o injusticia, diría yo, sería esta ley. A los aga los han disparado, los han expulsado de las tierras, han talado o han envenenado o han anillado sus árboles y simplemente estos, muchas personas no les gusta este ave, muchas veces no por ningún rasgo de las aves, sino más bien por que se han convertido en el epicentro de una lucha complicada por la tierra. Y he presentado esta historia del aga para señalar que las obligaciones éticas en competencia surgen muchas veces en el contexto de la extinción, incluye el impacto que tiene sobre las vidas y el medio de vida de la población local, incluso los pueblos indígenas que ya viven el efecto de oleadas de colonización, militarización, globalización y muchas más cosas. Y esta idea nos hace volver a mi idea del deshilachamiento biocultural que señala ese impacto a menudamente desigual de la extinción de las especies. Es decir, la pérdida de una especie se siente y se vive de una forma diferente por los seres vivos que están en relación con ella. Pero
Esto nos recuerda que entender estas complejas tramas de relaciones no solo sirve para entender cómo la extinción afecta a los demás, sino que también nos deja ver cómo todos somos culpables de formas distintas de la extinción y nos permite pensar en mejores formas de responder a estas pérdidas potenciales. En el caso del aga, los conservacionistas y una especie amenazada han entrado muchas veces, no siempre, pero muchas veces en conflicto con la población local. Desgraciadamente, esta es una dinámica que se repite una y otra vez por todo el mundo, como hemos visto después de décadas de estudios sobre la conservación de fortaleza y la imposición de regímenes de gestión ambiental ecológicamente inadecuados. Pero en Rota se llevan a cabo esfuerzos reales para crear relaciones relaciones más sostenibles entre la población local y los cuervos. Y en otros casos, las especies en peligro incluso se han convertido en líderes de pueblos indígenas y en su lucha por proteger su tierra y su cultura. Uno de los ejemplos más inspiradores de esta situación, mi trabajo, es el trabajo del grupo Malama Makua en Hawái, que ha hecho campaña en nombre de los caracoles arborícolas, utilizando la ley federal de especies en peligro de extinción para impedir que el ejército de los Estados Unidos siga destruyendo un valle sagrado en la isla de Oahu. Han, han, eh, han trabajado de forma muy cercana con el caracol para detener las actividades del ejército desde hace ya más de una década. Y espero que lo que quede claro de estas breves historias sobre la grulla y sobre el cuervo de las Marianas es que la extinción y los esfuerzos para impedir la extinción son muy complicados desde el punto de vista ético. No hay dos extinciones idénticas. Y igual que necesitamos detalles y un compromiso empírico para comprender que se pierde la extinción y los diferentes significados y la importancia de esas pérdidas, también necesitamos enfoques específicos para las cuestiones éticas que plantea la conservación. Nuestra ética debe de conseguir navegar distintos intereses y encontrar una forma de abrirse camino. Exige que la ética salga de un sillón y baje al terreno para apoyarse en las ciencias naturales y en las experiencias de las comunidades locales, cuyas vidas están vinculadas con las especies que desaparecen de formas muy diversas y muy desiguales. Última parte y una última historia. La esquina sudoriental del continente australiano estuvo antiguamente cruzadas por rutas de vuelo del mielero regente. Durante cientos de miles de años fueron de arriba abajo por este continente, desplazándose de un bosque a otro, alimentándose del néctar de los eucaliptos. Hoy todo ha cambiado. Hoy la especie se aferra a la supervivencia. El declive del mielero regente es una historia de pérdida de los bosques de eucaliptos de los que dependen. Pero la historia es más complicada que una simple narrativa de la pérdida de su hábitat. Parece que a medida que ha disminuido el número de mieleros, sus relaciones sociales también se han deshilachado. Las aves ya no existen en las cantidades que son necesarias para volar en bandadas y para defender sus áreas de nidificación. Pero también, de una forma vital, ya no existen en suficientes cantidades como para garantizar que las aves juveniles estén expuestas a adultos de los que pueden aprender. Así que su canto también está desapareciendo y eso también afecta a la creación de parejas y, por lo tanto, a la reproducción de la especie. Así que las aves, sus bandadas, sus cantos y sus bosques, todos están entrelazados unos con los otros, producen mutuamente y por ello son profundamente vulnerables a la pérdida de los otros. En un ensayo multimedia que produje con colegas de humanidades, de diseño y de biología, intentamos contar la historia del deshilachamiento social y ambiental. Incluimos fragmentos de audio de las aves y a imágenes entretejidas con texto y exploramos la posibilidad de un entorno multimedia para intentar ver las complejas dinámicas espaciales y temporales de la vida del mielero y para hacer palpable para el público la forma compleja en la que esta especie y su forma de vida se sostiene en los bosques que ahora están desapareciendo. Esta es la más reciente en una serie de experimentos para contar historias de extinción de una forma diferente. Muy al principio de mi carrera académica entendí que quería dirigirme a un público lo más amplio posible.
Y contando bien estas historias, bueno, a diferencia de muchos textos académicos, las historias tienen la capacidad de ser recordadas, ser accesibles y de implicar a públicos más amplios. Para un investigador como yo, esto ha supuesto aprender a escribir de formas nuevas. Requiere trabajar en distintos medios, desde exposiciones y documentales hasta recursos educativos para colegios. Y también para crear archivos para que otras personas puedan contar sus propias historias sobre lo que significa la extinción y por qué les importa. Pero mi compromiso con contar historias va más allá de llegar a un público más amplio. O más bien, está vinculado con llegar a públicos de una forma particular, como Deborah Bell Rose y yo hemos explorado en nuestro trabajo conjunto. Contar historias ofrece un medio no solo de contar la complejidad ética que he descrito en esta charla, sino también de lidiar con ella. Es la capacidad de las historias de convocar un sentido más espeso de los significados y de las consecuencias de la extinción, muchas veces en conflicto, que nos parecen tan productivos desde el punto de vista ético. Esta forma de narrar es una forma de incorporar más voces y más perspectivas a la conversación para abordar la complejidad de esta extinción y de esa forma elaborar una respuesta, aunque sea parcial y siempre abierta a la revisión. La idea de contar historias como estas, por supuesto, no es solo informar, sino también transformar. Y ahí reside buena parte de esta carga ética. Como la filósofa Megan Craig señala, las historias que contamos y las que escuchamos tienen un impacto profundo en la textura de nuestras vidas y en nuestra apertura o nuestro cierre a otras formas de vida. A la hora de ver a otros seres y a sus mundos de relación, las historias nos atraen a un encuentro, a nuevas formas de entender y a nuevas responsabilidades. Espero que las historias que contamos yo y mis colegas puedan marcar la diferencia en el mundo y que puedan abrir formas nuevas y más ricas de entender lo que significa la extinción, por qué importa y por qué debemos responder y cómo podemos responder de formas que se tomen en serio el florecimiento de las comunidades multiespecie. Pero evidentemente esto no siempre es posible. Desgraciadamente el mielero regente es un buen ejemplo. Aunque el esfuerzo de conservación continúa, la realidad es que probablemente ya sea demasiado tarde, especialmente en ausencia de voluntad política para salvar y replantar los bosques que necesitan estas aves. Y aún así, creo firmemente que contar estas historias importa. Sin embargo, hacerlo es un acto de dar testimonio. Hay dos facetas clave a la hora de dar testimonio. Es la de estar presentes y observar y la de compartir la experiencia con otros. Asume un acto de fidelidad hacia los muertos. Incluso si no podemos cambiar su situación, en este caso impedir la extinción de su especie, dar testimonio de esa pérdida sigue siendo una tarea realmente importante, porque hacerlo puede ayudar a prevenir otras extinciones futuras. Pero ese no es el único propósito de dar testimonio, sino que principalmente es un esfuerzo por cultivar algún atisbo de relación ética con aquellos cuyas muertes contribuimos a hacer posibles. Y este es el contexto en el que contamos las historias de extinción en el día de hoy. Vivimos un tiempo de extinción masiva, un tiempo de destrucción y colonización continuada de vidas humanas y no humanas, pero también es un tiempo que alberga la promesa de múltiples formas de recuperación y quizá nuevas esperanzas de nuevos modos de florecimiento multiespecie. Y en este contexto, narrar historias consiste en tejer voces y perspectivas diversas. Se trata de cultivar capacidades cada vez más ricas para comprender y entender nuestro mundo. Se trata de el potencial transformador de encontrarnos con otros y, por supuesto, también de dar testimonio a las muchas pérdidas que no pueden ser evitadas. Y dicho de una forma sencilla, creo que contar historias es un trabajo vital en nuestro tiempo. Gracias.